aplicación para poder agregar marcadores y poder obtener la parte de la posición del teléfono. La idea siempre es ir a traer la ubicación actual, que consulta lógicamente cada cierto periodo de tiempo, y esa dibujarla en un marcador sobre el mapa que indique dónde estamos actualmente ubicados. Ahí lo simulamos. Se recuerda de que los datos que enviamos eran datos simulados del emulador, pero si lo hacemos con un teléfono conectado y le instalamos la aplicación, pues las actualizaciones van a ser en este caso en tiempo real. Va a estar actualizando automáticamente la parte del diseño de la aplicación. Y el día de ahora quiero mostrarles cómo se vería la aplicación. El día de ahora vamos a trabajar en mostrarnos ya los catálogos de productos. Primero vamos a hacer que nos aparezcan todos los productos promocionales en la parte del banner que tenemos en la parte de arriba, como un carrusel que tenemos en esta parte de acá. Se recuerdan que esta pues se puede desplazar de izquierda a derecha, solo que estas imágenes que hemos colocado acá son imágenes fijas y la idea es que esa información venga desde la API, podamos extraer esos datos directamente desde la parte de la aplicación. Entonces vamos a trabajar ahora justamente para obtener esos datos, esos primeros productos promocionales, y además de eso vamos a trabajar para poder generar en ese caso el catálogo de productos que me permita mostrar en ese caso la información del catálogo de productos cuando estamos trabajando también con la parte de la información. ¿Okay? Esas son, digamos, las dos tareas que tenemos para el día de ahora, y lógicamente tenemos que trabajar también en el carrito de compras. Este icono que está en la parte de arriba, el icono que aparece en la parte superior, corresponde en este caso al carrito de compras. Entonces también hay que hacerlo funcionar de tal manera que cuando nosotros agreguemos un producto, ese producto automáticamente aparezca en ese carrito de compras y nosotros podamos finalizar el proceso simple y sencillamente dándole clic al carrito de compras y generando como una orden, que esa es al final de cuentas como la lógica que tiene la aplicación. De ahí lo que nos queda ya al hacerlo de manera interna es aplicar, por ejemplo, una pasarela de pago que permita realizar el cobro directamente sobre el carrito de compras. Eso ya se implementa en el lado del servidor, pero básicamente esas son las implementaciones adicionales que tendríamos que ir haciendo. Bien, antes de empezar a trabajar con la parte del diseño de la aplicación, y empezar a hacer toda la configuración, se recuerdan de retrofit, para que pudiéramos trabajar con todos los elementos de la aplicación, necesitamos siempre analizar Postman. Yo aquí ya tengo abierto Postman. Dentro de Postman nosotros creamos varios elementos, entre ellos está la parte de products, y tenemos por aquí un endpoint que dice get promotion, o obtener en ese caso productos promocionales. Si le damos en, automáticamente nos devuelve todos los productos que tenemos almacenados en la base de datos que corresponden en ese caso a los productos promocionales. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer ahora es extraer esa información y dibujarlo en el banner de la parte superior, que aparezcan en la parte de arriba del dashboard que nosotros hemos creado. ¿Cómo hacemos para revisar en esa parte la información? Primero, debemos de revisar cómo está compuesta la URL. Siempre la API original, digamos la base principal, llega hasta acá, hasta virtual.unicae.edu.cb API versión 1.0. Sabemos que eso no se modifica, pero después le hemos agregado la entrada producto y la entrada get promotion. Eso se lo tenemos que agregar en la parte llamada de retrofit. Pero hay un elemento adicional que es el token. El token que agreguemos acá, lógicamente es el token que debería de tener logueada nuestra aplicación. Ya guardamos la aplicación, debería de tener en este caso ese token. Solo que ese token puede variar dependiendo del usuario que esté logueado. Este valor de aquí no es fijo, sino que es un valor diferente. Entonces vamos a tener que ver cómo hacemos para colocar esa información en la URL. Y luego en la parte de la respuesta, que es la que se encuentra en la parte inferior,
Básicamente nos devuelve un objeto que tiene la propiedad success con el valor de true y la propiedad data con los datos que nosotros hemos almacenado. Y los datos que nosotros hemos almacenado. ¿Okay? Entonces ya con eso podemos empezar a trabajar con recuperar todos esos datos. Regresamos ahora hacia la aplicación y vamos a empezar a estructurarnos básicamente las carpetas que necesitamos agregarlo. Entonces aquí en la parte del dashboard, se recuerdan que aquí en Login agregamos varias carpetas. Esas mismas carpetas vamos a agregar a la parte del dashboard. Le hacen clic derecho en dashboard, le hacen clic en la opción que dice package. Y ahí la primera que nos vamos a crear es la carpeta que se llama data. Entonces le ponemos data o el paquete que se llama data. Ya nos aparecería de manera interna el paquete que se llama data. Además de data, le damos clic derecho, le damos new, necesitamos otro paquete que sería el dominio. Entonces le ponemos domain. Ya nos aparecería así, dashboard data domain. Esas se recuerdan que son parte de la estructura de cómo nosotros manejamos la aplicación. Si se recuerdan, aquí en Login también creamos esa estructura y agregamos estas otras carpetas de acá, que sería, en ese caso, después de data agregamos network y agregamos response. Entonces vamos a irnos a data, le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar el otro paquete que sería network. Y dentro de network le volvemos a dar clic derecho y le damos new, le damos package y ahora nos vamos a generar el otro que sería response. Y ahí tendríamos data.network.response. Serían en ese caso las carpetas con las cuales vamos a estar trabajando. Ahí es donde vamos a colocar toda la estructura de nuestra aplicación, justamente agregando esos elementos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Perdón? Configurar Retrofit. En ese caso tendríamos que ir configurando la manera en cómo Retrofit va a alimentar toda la información. Primero nos vamos a crear la parte de la respuesta. Entonces le damos clic derecho en Response, le damos clic en Kotlin Class, en New y en Kotlin Class y nos vamos a crear una Data Class que sería en ese caso la parte de la respuesta. A esa parte de la respuesta le vamos a poner Promotion Response. Esa va a ir en la carpeta Response. Ahí le vamos a poner como nombre Promotions Response. Así sería la data class. Sería Promotion Response. ¿Okay? Bien, esta data class que nos vamos a crear acá contiene básicamente la estructura que tenemos en la parte inferior. Entonces aquí primero nos agregamos esta es como buena práctica, siempre especificar que vamos a agregar un serialize name para especificar cuáles son los nombres que vienen dentro de la respuesta. La respuesta viene un elemento que se llama success y luego la variable que le vamos a poner success, que sería de tipo boolean. Agregamos otro serialize name y la otra respuesta que viene dentro de la data, dentro de la respuesta, además de success, viene
otra propiedad que sería la propiedad data. Entonces le vamos a poner aquí data. Y le ponemos la propiedad que sería en este caso data. Solo que data, si se dan cuenta, en este listado que tenemos acá es un vector. ¿Okay? Si es un vector, tenemos que definirlo justamente con ese nombre o con esa propiedad. Entonces le vamos a poner un list que va a ser un listado de elementos que todavía no hemos creado, que se va a llamar producto. Esa sería, en ese caso, la respuesta que vamos a configurar. ¿De dónde sacamos esa respuesta? De Postman. Postman es la herramienta que nos va a ayudar a obtener, en ese caso, toda esa información. Bien, ahora, ¿qué es lo que debe de contener, en este caso, producto? Que es la otra propiedad que tenemos ahí. Ese producto debería de contener todos los parámetros o todos los campos que contiene, en este caso, el vector como tal. Si se dan cuenta, contiene el ID producto, contiene el nombre del producto, la descripción, la fotografía, etcétera, etcétera. Entonces contiene, en ese caso, toda esa información. Por lo tanto, deberíamos de crearnos, en ese caso, un elemento que contenga justamente esos datos. Nos vamos a ir siempre a la parte de response, le damos clic derecho, creamos un Kotlin class y a este le vamos a poner, como su nombre lo decía, producto. Sí, un data class. Vamos a crearnos un data class que se va a llamar producto. ¿Y qué es lo que va a tener ese data class? Debería de tener todos esos campos que ustedes ven acá. En la parte de abajo de la API tenemos todos los campos. Tenemos el ID producto, el nombre del producto, la descripción corta, la descripción completa, el precio, las existencias. ¿Qué más tenemos? El fabricante, la categoría y la fotografía. Entonces todos esos campos son los que debería de contener, en ese caso, ese data class. Entonces empezamos con un arroba, siempre serialize name, y entre comillas colocamos el primer campo, que sería, para nuestro caso, el ID-producto. Y le ponemos un val ID-producto, dos puntos, string. Eso lo podemos copiar y pegar abajo y solo le cambiamos, en ese caso, la variable. Ya no sería ID-producto, sino que el otro sería el nombre producto, y aquí le ponemos nombre producto. El otro sería la descripción corta. Y le ponemos acá descripción corta. El otro sería la descripción completa. Aquí le ponemos descripción completa. Después de la descripción completa va la parte del precio. Aquí le ponemos precio.
y después del precio sigue las existencias. Aquí le ponemos existencias. Si se dan cuenta, el precio y las existencias las he definido como string. Y alguien podría decir, pero el precio es numérico y las existencias son numéricas. Sin embargo, si revisamos en la API, el precio viene entre comillas y las existencias vienen entre comillas. Como esos valores vienen entre comillas, los tengo que definir también así como tal, como cadenas de caracteres. Ya después, de manera interna, podemos hacer procesos de conversión. Después de las existencias, sigue el fabricante. Luego el fabricante. Después del fabricante sigue la categoría. Y después de la categoría sigue la foto. Así va. ¿De dónde sacamos esos datos? De Postman. Por eso es importante tener Postman, porque desde ahí vamos a ir sacando toda la información que vamos a utilizar en directamente en Postman. Cada uno de los datos que vayamos a extraer los vamos a colocar, en el caso, dentro de Retrofit, dentro de las clases definidas dentro de la data class, para que cuando recupere la información Retrofit vaya agregando a cada una de estas variables los valores que nosotros tenemos dentro de la API. Si se dan cuenta, nos ahorramos aquí el código de ir a la API, recuperar el contenido, que sería en este caso un JSON, convertir el JSON a un objeto, posteriormente asignar a ese objeto todos esos valores, ¿okay? Cada uno de esos valores. Nos ahorramos todo ese código. Ese código de manera interna lo hace Retrofit. Lo único que nosotros hacemos nada más es crear, en ese caso, las definiciones. Ahora nos vamos a crear la interfase. El siguiente paso es crearnos la interfase. Entonces le damos clic acá en la parte de Network, le damos otra vez un Data Class y vamos a crearnos una interfase. Y a esa interfase le vamos a poner Dashboard Client. Así, la interfase se va a llamar Dashboard Client. Solo que ahí la creó adentro del response. Correcto. La creó adentro del response y debería de ir abajo de Network. Entonces, para moverla, para cambiarla de lugar, le damos clic derecho a Dashboard Client, nos vamos a la opción que dice Refactor y ahí está la opción que dice Move. Entonces le dan clic derecho a Dashboard Client, luego a la opción Refactor y luego a la opción que dice Move. Y ahí en Move lo que vamos a hacer es que en la parte de arriba, donde está el paquete, le vamos a borrar Response y le vamos a dejar solamente Network. Y ahí le damos Refactor. Y ahora sí, ya lo desplazó. Ahora si se dan cuenta, ya aparece dentro de Data, aparece Response y aparece Dashboard Client. Ya aparece en ese caso la información un poco más reducida. Entonces trabajemos ahora con la interfaz. ¿Cuál es el método que estamos utilizando en Postman para enviar, para recibir la petición? ¿Qué método utiliza Postman? Según lo que tenemos ahorita acá.
método? El método get. Entonces, como el método get es el que estamos utilizando para obtener, en ese caso, los datos, entonces eso mismo le vamos a definir acá ahora. Le vamos a definir que vamos a crear un método get, y dentro del método get le vamos a especificar, en ese caso, la ruta. La ruta era producto diagonal get promotions. Producto diagonal get promotions. Ahora, después de promotions, debemos de agregarle, después de promotions, debemos de agregarle el token, porque ese es digamos, el formato que tenemos de la URL. Entonces aquí le hemos puesto, en ese caso, el get, y le hemos puesto nada más la ruta, productos.getPromotion diagonal. Pero ¿cómo hacemos para que el token lo vayamos agregando? Porque aquí puedo colocar números y letras que podrían ser, en ese caso, el token. Pero la idea es que sea el token de la aplicación. Para colocar el token, colocamos llaves y le ponemos una variable. Esa variable que tenemos ahí, que está entre llaves, posteriormente retrofit se va a encargar de sustituirla por el token que nosotros le suministremos, por el token que nosotros vayamos a colocarle. Luego, después de eso, nos creamos una suspend function. Y esa suspend function sería, en ese caso, la función getPromotion. Entonces le ponemos getPromotions. Abrimos llaves. Y ahí vamos a colocar, en ese caso, los parámetros. Para eso vamos a utilizar, lo voy a dar en la siguiente línea, vamos a utilizar el elemento que se llama path. Y en ese elemento que se llama path le voy a colocar, en ese caso, el token. Significa de que ese elemento path me indica ese elemento path que tenemos acá me indica que este token que nosotros hemos definido aquí lo va a sustituir en esta línea. ¿Okay? Aquí hemos puesto path, ese path debería de ser sustituido, por eso le hemos puesto token, debería de ser sustituido en esa parte de la línea, que sería en la parte del get. Para eso se utiliza el path. Y luego en la parte de abajo le decimos que esta va a tener una respuesta. Le ponemos el objeto response. El objeto response debe de ser de retrofit. Vean que hay varios objetos del tipo response. Está el Android GSM, está el retrofit y está el OK HTTP3. Entonces en ese caso nosotros deberíamos de recuperar el de retrofit. Entonces le ponemos response y luego, después del response, le ponemos la respuesta que necesitamos esperar, que en este caso sería promotions. Perdón, en el response va pan signo de mayor y menor, entonces sería promotions response.
Bien, les decía que este es en ese caso la interfase. ¿Se acuerdan que la interfase la utilizamos para que posteriormente creemos un objeto a partir de esa interfase sin necesidad de pasar por el proceso de creación de una clase? Pero esta interfase, como es un valor nada más de definiciones, lo que le indicamos en la parte de adentro es que va a tener una función de tipo getPromotions, donde tendría en este caso a través del método get un token que se va a colocar en esta parte de acá. Y la respuesta que va a generar esta función va a ser un promotion response, que sería en ese caso el elemento que contiene la parte del success y el elemento que contiene la parte del data. Debería devolver un vector en la parte del data y en el success solamente debería devolver verdadero o falso. ¿Qué sigue después de la interfase? Después de la interfase, ¿qué creamos? Vamos a crearnos ahora la parte del servicio. ¿Y el servicio dónde debería estar? En network. ¿Okay? Nos vamos a crear la parte del servicio. ¿Ya? Creamos ahora la parte del servicio. Entonces nos venimos hacia la parte del network. Le damos clic derecho, le damos clic en new, le damos Kotlin class y vamos a crearnos una clase que se va a llamar, para nuestro caso, se va a llamar dashboard service. Es una clase que se va a llamar dashboard service. Y este dashboard service va a tener una propiedad privada. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Va a ser la propiedad retrofit igual a retrofit helper, que es la clase que ya tenemos definida, punto get retrofit, que sería el método que recupera en ese caso un objeto de tipo retrofit. Y luego en la parte de abajo vamos a tener una suspend function que se llamaría getPromotions. Y ese getPromotions traería un token de tipo string. Y va a devolver en ese caso un promotion response. Sería la definición de la función que va a tener el servicio. Acuérdense, como ya les he mencionado en clases anteriores, donde realmente sucede el código para la petición al servidor, donde realmente se hace el proceso de tratar de establecer la conexión al servidor directamente de la parte de la API, es en esta función. Todo lo que hemos visto anteriormente, las definiciones de las respuestas, la interfase, solo nada más son definiciones de elementos que utilizamos posteriormente en esta función. ¿Okay? Por eso es importante primero colocar esas definiciones para que acá directamente coloquemos el código que hace la parte de la conexión. Si sucede algún error en la conexión por alguna razón, donde tenemos que venir a buscar es en esta función. Esta función es la que nos va a decir si por alguna razón el servidor no está disponible o falló algún proceso de la conexión. Entonces le ponemos un return yContext y acá le ponemos un dispatchers .io y abrimos llave. Y ese dispatcher.io en la parte de adentro va a tener primero un response, le ponemos var response igual retrofit, que sería la variable que creamos en la parte de arriba, punto create, nos creamos en ese caso un create, y ese create sería un dashboard client, dos puntos, java.class.
solamente en esta línea lo que hacemos es crearnos un objeto a partir de Dashboard Client, que es la interfase. ¿Okay? Ahí definimos la interfaz y creamos el objeto en esta línea. Cuando ya tenemos el objeto, eso nos devuelve un objeto. Cuando ya tenemos el objeto, le ponemos punto y ese tiene un método que se llama getPromotions, y a ese getPromotion le enviamos el token. A ese getPromotion le enviamos en ese caso la parte del token. Y luego mandamos ya la respuesta. La respuesta va a ser un objeto de tipo promotions response, y en ese promotion response abrimos paréntesis y le ponemos response.body y ahí vamos a tener una propiedad. Vamos a tener una propiedad que se llama success, y ese success, en el caso que no venga, le ponemos falso, y aquí debería de llevar el signo de pregunta, y de ahí devolvemos también del responses.body, devolvemos la propiedad data. Como aquí puede venir nulo, le ponemos doble signo para estar seguros que devuelve en ese caso información. Siempre recuerden, donde realmente se ejecuta el código para la conexión es aquí, en esta línea, justo en esta línea donde dice val response. Esa línea es la que lanza el proceso de conexión hacia el servidor. Y luego lo que nosotros hacemos es que la respuesta a ese elemento lo guardamos en la variable response. Así que si yo quiero depurar algún tipo de error que se genere cuando hagamos la consulta, lo vamos a hacer desde acá, ¿verdad? Ahí vamos a ir a depurar, en este caso, la función. Esa función es la que tendríamos que buscarle el error que se esté generando cuando exista algún problema en la parte de la conexión. Ahora nos vamos a crear el siguiente elemento. Después del service, ¿cuál sería el que teníamos que crear? Vamos en orden. Primero son las response, ya creamos los response. Después creamos la interfase, ya creamos la interfase. Luego creamos el service, ya creamos el servicio. Siguiente es el repositorio. Entonces ahora vamos a crearnos el repositorio. El repositorio debería de estar dentro de la carpeta data, pero bueno, lo vamos a crear primero. Ponemos Kotlin class, y vamos a crear una clase, y a esa clase le vamos a poner dashboard repository. Dashboard repositorio. Esa sería la clase que nos vamos a crear. Dashboard repository. Dashboard repositorio. Les decía que lo tenemos que mover. Para moverlo hacemos lo mismo, le damos clic derecho a Dashboard Repository, le damos clic a la opción Refactor, le damos en la opción Move y le borramos Network, y ahí le damos Refactor. Y ahí se mueve hacia la parte de Data. Aquí dentro de Data está es dentro del Dashboard. Dentro de Data está el Dashboard Repository, y dentro de Network están esos tres elementos, incluyendo el Response, y dentro del Response están las otras carpetas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el Dashboard Repository o en el repositorio? En el repositorio
lo primero que vamos a hacer es crearnos un private valve. Le vamos a poner a la variable API igual a dashboard service. Nos creamos una suspend function que sería get promotions. Y en este get promotions tendría un parámetro que sería el token, que sería de tipo string. Y bien, aquí alguien podría decir, ¿por qué creamos tantas funciones para podernos conectar? Creamos un repositorio, un service, creamos un caso de uso y todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y es por el hecho de que la idea, por ejemplo, del dashboard service es solamente conectarse. Esa es su única responsabilidad, conectarse y obtener una respuesta. En el repositorio nosotros podríamos tener esa respuesta y hacer algún proceso de manipulación. Podríamos manipular los datos, como por ejemplo en este caso, para ya no obtener un promotion response, podríamos obtener solamente, en lugar de un promotion response, podríamos obtener un listado de elementos de tipo producto, de esa manera. Entonces ya no vamos a devolver el success, ya no vamos a devolver todos los elementos, sino que vamos a devolver, en este caso solo, un listado de productos. Aquí podemos colocar código, podríamos colocar si la variable success es igual a falso, por ejemplo, entonces que me devuelva algún mensaje de error, o si es verdadero, entonces que me devuelva justamente los valores del data. Entonces aquí podríamos colocar toda esa información. Lo que vamos a hacer es ponerle un return y decirle que de la API vamos a ejecutar el get promotions. A ese get promotions le vamos a enviar el token, y del token, de los datos que obtengamos, solamente voy a retornar la data. Entonces, si se dan cuenta, ya estoy filtrando. Ya no devuelvo todo lo que genera el get promotions, sino que ahora solamente devuelvo un listado de productos. Ya el success no me interesa. Cuando ya estemos dibujando en la parte de la pantalla, no me interesa saber si la API me devolvió verdadero o falso. Lo que me interesa saber nada más es qué listado de productos me devolvió para poderlos pintar. Eso es lo único que nos interesa. Por eso es que en el repositorio hacemos el proceso de crearnos el filtro, ¿ok? Y el service queda su única responsabilidad, conectarse a la API. Esa es su única responsabilidad. ¿Podríamos colocar todo el código junto? Sí, ¿verdad? Podríamos colocar todo el código junto, pero la idea, como siempre, es ir delegando diferentes responsabilidades a cada uno de los elementos. Es como parte de las buenas prácticas de programación, ¿ok? Después del repositorio, ¿qué nos falta? Los casos de uso. En ese caso nos venimos a los casos de uso que van a estar en el domain. Entonces le ponemos new Kotlin class y acá le ponemos dashboard use case. Dashboard use case. Y en este dashboard use case, lo que hacemos de nuevo es crearnos una propiedad privada que se va a llamar repository, y esta va a ser igual a dashboard repository. Esta va a ser igual a dashboard repository. Y en esta parte ponemos un suspend
suspend function, pero a este suspend function que vamos a crearnos en esta parte de acá, le vamos a agregar el parámetro operator. El parámetro operator lo que hace es que sería así, sería suspend operation function, y el nombre de la función le vamos a poner invoke. Este tendría un token de tipo string y ya podemos crear la función, y lo que va a hacer es devolver siempre un listado de productos. Y ahí solo le ponemos el return, en ese caso repositorio punto get promotions, le enviamos el token y eso sería todo. Igual acá podemos colocarle lógica, alguna lógica necesaria que tenga que ver sobre la implementación de los casos de uso, pero básicamente ahí le podemos agregar diferentes elementos para poder colocar más, digamos, evitarnos colocar demasiada lógica en la parte del string, en la parte del viewModel, sino que separar en ese caso la lógica para esos elementos. Bien, ya que tenemos el dashboard viewModel, perdón, el dashboard use case, ahora nos vamos a ir a trabajar con el dashboard viewModel. Vamos a irnos al dashboard viewModel, y en el dashboard viewModel vamos a empezar a crear los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar dentro de la aplicación. Entonces lo voy a crear justamente aquí abajo, y aquí me voy a crear una variable que sería en ese caso el dashboard use case igual a dashboard use case. Ahora, ¿qué necesito para mandar a llamar el listado de productos promocionales? ¿Qué datos necesitamos? Es el método get, ¿ok? Pero ¿qué necesito recuperar de mi aplicación para poder mandar a llamar los datos promocionales? ¿Qué dato es importante para que me devuelva todos los productos promocionales? ¿El campo? Ya pusimos esta parte del producto promotions, ya está la URL configurada, pero ¿qué dato debemos de colocarle de la aplicación? El token. El token es único dentro de la aplicación. ¿Okay? Aquí nada más hemos recuperado el dashboard use case, pero necesitamos obtener en ese caso el token, ¿okay? para poder recuperar en ese caso la parte de la información. Entonces vamos a ver ahora cómo recuperamos la parte del token. Para recuperar la parte del token, primero debemos de crearnos una variable que se va a llamar data store, que va a ser igual a store. ¿Se acuerdan que creamos un store token? Y en ese store token necesitaba en ese caso el contexto. Le enviamos el contexto. Luego vamos a crearnos una variable que se va a llamar token. Y esa variable que se va a llamar token va a ser igual al data store que tenemos en la parte de arriba, punto get token. Y parecería que con eso es suficiente para recuperar el token. Pero se recuerda que el token está almacenado en una base de datos, interna de Android, que utiliza en ese caso un data store y utiliza formato JSON para poderlo almacenar. Entonces la recuperación no funciona tanto así, no solamente que le coloquemos get token y ya debería de funcionar, sino que hay que colocar una función que permita ir a recuperar esos datos por el tipo de información que tenemos agregado.
Pero, ¿dónde vamos a ejecutar ese código? ¿En qué función? Ahí tengo definidas un montón de funciones. ¿Cuál sería en ese caso la función que me permitiría recuperar ese token? Fíjense que en el caso de las clases, cuando nosotros tenemos generada una clase, podemos utilizar la definición de un método que se llama init, y ese método que se llama init es el que se ejecuta cada vez que el objeto es creado. Se ejecuta una tan sola vez. Al momento que creamos el objeto se ejecuta, en ese caso, la parte del init. En el Dashboard View Model se ejecuta la parte del init. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lanzarnos un View Model Scope, porque esa debería de ser en ese caso una corrutina, .launch. Y ahí adentro, dentro de esa corrutina, ahora sí ya podemos recuperar el token. Le ponemos token.collect. Le ponemos token.collect. Y ese es el encargado de recuperar el token. Este método que tenemos acá ya internamente va hacia la base de datos y va a buscar el valor que nosotros hemos almacenado. Entonces, esa es la manera de recuperar el token que nosotros guardamos. Ahora bien, eso está guardado dentro de una, como esa es una función de tipo lambda, se acuerdan que aquí hay un it. Ese it que se encuentra ahí es donde está almacenado el token. Entonces ahora voy a recuperar los productos. Le voy a poner en ese caso que la variable p va a ser igual a dashboard use case y entre paréntesis it. La variable p sería en ese caso la variable que almacena el listado de productos. Se va a ir a dashboard use case y va a recuperar en ese caso, le enviamos el token y va a recuperar el valor. Vean que hasta ahí he recuperado el token. Y como eso se ejecuta la primera vez que creamos la clase, por ende en esa primera vez se actualiza todo el listado de productos. Ahora que ya tenemos actualizado el listado de productos, creamos las respectivas variables de estado que me van a permitir almacenar esos productos. Entonces le ponemos acá vamos a ponerle un private val-products y a esta va a ser un mutable state flow que va a ser en ese caso una lista de producto y originalmente va a generar de manera predeterminada un empty list. Y luego creamos la variable pública, le ponemos products, va a ser igual a un state flow, que va a ser también una lista de producto, que va a ser igual a _products. Aquí es 2 puntos, no es igual. Aquí sería así, 2 puntos. Esas son variables de estado que vamos a utilizar después en la vista. En la vista nos vamos a ir a recuperar esas variables de estado. Y luego aquí en el init, después de haber creado la variable de estado, le decimos que la variable products.value va a ser igual a la variable p, que sería el listado de producto. Eso ya iría en el init.
Con eso ya recuperamos, hasta ese punto recuperamos el listado de productos. O sea, la variable, en ese caso la variable products, junto con esa variable de estado, las dos tendrían ya el listado de productos sin ningún problema. Ahora la cuestión es dibujarlas, porque pues solamente hemos puesto texto, pero la idea sería dibujarlas. ¿Dónde la vamos a dibujar? Ahora sí ya nos tenemos que ir a la vista. La vista la tenemos aquí. Nos vamos al dashboard screen y en el dashboard screen vamos a buscar en la parte de arriba donde hemos dibujado en ese caso la parte de la lista. ¿Se acuerdan que quien dibuja la lista es justamente este código que tenemos acá? Todo este código que tenemos aquí hasta esta línea dibuja en ese caso la parte del listado, solo que esa lista por el momento es fija, son valores fijos. Nosotros necesitamos colocar los valores que vengan a través del API. De hecho, las imágenes, si se recuerdan que las imágenes que descargamos en la API no son las mismas que tenemos aquí, o son otras imágenes. Entonces tenemos que recuperar justamente las imágenes que tenemos en la API. Pero vamos a separar un poco la parte del código. Seleccionamos toda esta información, así como lo tenemos ahorita, desde el val mylist hasta esta parte de abajo. Esa la cortamos. Solo nos va a quedar el colon y el map view. Creamos una función de tipo composable. Y a esa función de tipo composable le vamos a poner list product view, y esta se va a traer el dashboard view model. Se va a traer el dashboard view model y ahí adentro justamente en esa función nos pegamos el código que teníamos de arriba. Nos va a quedar así. Ya nos quedaría la función lista para poder dibujar los productos. ¿Okay? Vamos a ir por partes. Primero mandemos a llamar la función para que no pase nada en la aplicación. Aquí mandamos a llamar la función list product view y le enviamos el dashboard view model. Y ahora que ya le enviamos el dashboard view model a la función, ya podemos cambiar este list. Este val mylist, le borramos todo esto y le ponemos by dashboard view model punto, ese tiene una variable que se llama products punto, a ese le ponemos la función collect as state. Y con eso ya recuperamos la lista de productos que vienen en ese caso del view model. Del view model nos traemos la lista de productos y ahora lo que hacemos es modificar modificar un poco la parte de acá. Primero, para comenzar, no es una imagen la que estamos sustrayendo, sino que es un producto. Entonces le voy a poner aquí producto para comenzar, y luego en la parte del diseño de la imagen ya no le puedo poner un paint en resource ID imagen, porque lo que estoy dibujando es una imagen que viene de internet, es una imagen que viene de afuera.
Entonces, como es una imagen que viene de afuera, para poderlo dibujar tenemos que utilizar un elemento que se llama Remember. Se llama Remember Async Image Painter. Y a ese Async Image Painter le mandamos el modelo igual producto punto foto. Y con eso ya tenemos la fotografía. Hasta ahí terminamos el código para mostrar la fotografía. Si todo está bien, al momento que lancemos la aplicación, deberían de aparecer las fotos en la parte superior. Vamos a ver si logramos ver ese efecto ya en la parte de la aplicación. Lo vamos a correr y vamos a ver si aparecen las fotografías que devuelve la API, que esa es la idea original. Si nos vamos hacia acá, corremos la parte de la aplicación. Vean aquí arriba, ahí está la fotografía. Esas fotos ya son fotos de la aplicación. Vean, aquí está los productos promocionales, era una laptop, la impresora y este que sería el televisor. O sea, eran 3 productos promocionales. Esos 3 productos promocionales ya vienen de la API. O sea, ya no son productos fijos, sino que son productos que se conectan al lado del servidor. Si yo tuviera un servidor en línea con toda esa información, esos datos me los mostraría directamente desde el servidor que está en línea, automáticamente. Pero bueno, así se ve feo. No sé si les gusta cómo se ve. Se ve feo. Solamente tiene, en ese caso, la fotografía, pero pues alguien que vea la fotografía se va a preguntar, ¿y aquí qué es lo que está en oferta? ¿Está en oferta la impresora o está en oferta los cartuchos o qué es lo que está en oferta? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle un poquito de formato a esa parte de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es que, ¿se acuerdan el objeto que ya tenía unas bordes con esquinas redondeadas y era de color, creo que era de color gris? ¿Se acuerdan de ese objeto que vimos? ¿Cómo se llamaba? Que era un objeto, era un contenedor, era igual un layout como el column, como el row, pero ya tenía formato, porque ya las esquinas estaban redondeadas, tenía un bordecito ligeramente tenue y el fondo era de color gris. Ese se llamaba card, o era una tarjeta. Entonces le vamos a poner card. Vean, ponemos el card y la imagen nos la pegamos dentro del card. Cortamos en ese caso la imagen y la pegamos acá adentro. Y a ese card le vamos a aplicar formato. Le vamos a aplicar en ese caso el modify. Esto para ustedes ya es un chiste, es sumamente fácil aplicarle formato. Primero le vamos a poner el width, que sería el ancho. El ancho se lo vamos a poner de 225 dp. El alto se lo vamos a poner de 310. .dp. Y el padding se lo vamos a poner de 10.dp. 10.dp en todas partes. Y vamos a poner abajo de la imagen el producto. Ya de aquí es solamente ir dándole formato a la información. Arriba ya tenemos el card con los formatos, abajo ya tenemos la imagen. Vean que aquí ya no nos preocupamos de la lógica, ya no nos preocupamos de si nos conectamos a la API, cuáles serán los elementos de la API. Ahorita ya nos enfocamos en la parte del diseño, trabajamos directamente en la parte del diseño.
En esa parte de abajo le voy a poner el text. Y aquí vamos a poner en ese caso el producto, que sería producto. Punto, y aquí vamos a poner el nombre del producto. Tenemos el producto, punto, el nombre del producto. Solo nos enfocamos en los datos. Veamos cómo se ve. Ya le pusimos el car, ya le pusimos el nombre del producto. Y así se ve. Notan que aparecen con las esquinas, con los bordes redondeados. Ese ya es directamente el car. Solo que el texto es demasiado. Vean que el texto, como los nombres que colocamos, son nombres extremadamente grandes. Entonces el texto ocupa bastante del espacio que tenemos dentro de la aplicación. Pero al menos los cuadritos ya están colocados de color gris. Ya se hace la diferencia entre un elemento y otro. Pero vamos a aplicarle formato al texto para que se vea muchísimo mejor. Entonces aquí nos vamos a ir al text. Y dentro de las propiedades del text le vamos a poner el font size. El font size le vamos a poner 14.sp. Ese SP hay que importarlo. Le vamos a poner el font weight, que sería la letra en negrita. Le ponemos font weight. Fontweight.bold. Le vamos a colocar también la alineación del texto. Le ponemos text align. Text align.center. Y le vamos a poner el alto, con un modifier. Igual modify.height, y el ancho, que sería, le vamos a poner de 50 dp. Eso sería solamente para la parte de la definición del producto. Veamos cómo se ve. Y vean, ya las letras aparecen más pequeñitas. En esta parte de acá ya se ve un poco más pequeña. Ya tenemos el texto, se lee mucho mejor en la parte de la información. ¿Qué otra cosa nos interesaría más de la descripción? Porque ahí no tenemos mucho espacio para colocar nuestros datos. El precio, ¿okay? Deberíamos de colocar el precio. Nos interesa mucho la parte de la definición del precio. Bien, les voy a enseñar cómo vamos a hacer para colocar el precio. Lo vamos a colocar primero aquí abajo. Le ponemos un text igual, y le ponemos la propiedad text igual, y entre comillas puedo colocarle el producto punto precio. Si yo quisiera agregarle, antes del precio, quisiera agregarle el signo de dólar, le puedo colocar el signo de dólar antes y funcionaría. Nos aparecería el precio y el signo de dólar. ¿Okay? Pero quiero que vean algo muy interesante cuando coloquemos el signo de dólar. Ahí ya tenemos el precio con el signo de dólar. Entonces, si ahora lo ejecuto, ahí aparece el precio, 900, 167, quiero ver, al televisor le colocamos 649, lo colocamos barato, 649, la impresora sí está cara, no sé si eso anda, pero digamos de que ya tenemos en ese caso la parte de la aplicación.
Ahora bien, pero le hemos puesto dólar. ¿Qué pasa si el símbolo de moneda de mi teléfono es otro? Nosotros aquí utilizamos dólar, ¿ok? Pero en Guatemala utilizan quetzalero, en Honduras utilizan lempiras, en Europa utilizan euros. Por lo tanto, el símbolo, digamos que el formato de la moneda es totalmente diferente en cada uno de los países. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Hay un país, no recuerdo cuál es, que el signo de moneda se lo colocan al final, no al principio. No recuerdo, hay un país que hace eso. Pero que en lugar de ponerle dólar al principio, se lo colocan al final como definición de moneda. Pero en el caso, ¿cómo hacemos para darle ese formato? Vamos a crearnos aquí en la parte de arriba una variable que se llame price y le vamos a utilizar una función que se llama number format. Abrimos paréntesis y, perdón, ese number format tiene un método que se llama get currency instance, o en ese caso obtener una instancia de el formato de moneda, y a ese método le colocamos el parámetro format y le decimos qué es lo que quiero formatear. En ese caso quiero formatear producto punto precio. Pero si lo dejo así, me va a generar un pequeño problema, porque esto lo que hace es darle formato a un valor de tipo numérico. Si lo dejo de esta forma, se acuerdan de que el precio lo definimos como string en la definición de la clase. Si lo dejo así, me va a generar error porque va a intentar darle formato a un texto. Para convertirlo a número, le ponemos aquí to double. En esa parte de acá le ponemos to double y eso hace que se convierta el valor de tipo texto, se convierta en número. Y ahora, ya que tenemos definido el precio, lo quitamos de acá. Ya no le ponemos el signo de dólar, sino que solamente ponemos la palabra price. Veamos ahora cómo se ve el texto. Noten que ya aparece con el signo de porcentaje, ya aparece .00. Signo de porcentaje, de moneda, signo de dólar y .00. Si esos precios fuesen en centavos, ya aparecería incluso aproximado. Ya ni siquiera tenemos que hacer nosotros el proceso de aproximación, sino que lo hace en ese caso la función number format. Number format que corre sin instance, para en ese caso devolverlo. Lo que nos faltaría nada más es darle formato. ¿Qué se hace cuando son productos promocionales? Generalmente ese precio se resalta, porque uno cuando ve productos promocionales, donde dirige la mirada es en el precio. ¿Okay? La foto es la primera parte que llama la intención de compra, pero después de eso dice uno cuánto vale. Si el precio lo convence, pues es una posible compra que nosotros podríamos generar. Entonces vamos a darle formato a este cuadro de texto. Entonces le ponemos, primero lo vamos a centrar, entonces le vamos a poner un text align igual a text align.center. Para centrarlo le ponemos negrita, le ponemos font white igual a font weight.bold. Le ponemos el font size igual a 24.sp.
y le ponemos el color igual a color.red y le ponemos el modifier. Bueno, primero dejémoslo hasta ahí. Le pongo color rojo porque pues el color rojo llama la atención. Pero pues, ¿qué otro color le podríamos colocar para el precio? El rojo. Pero que llame la atención como cuando vemos promociones. Verde, también verde. Supuestamente, si el color es verde, el que hace. Que llama más la atención. ¿Tienen ustedes mercadotecnia? No, mercadeo, ¿lo vieron? Sí. ¿Vieron una materia de eso? ¿Les enseñaron algo acerca de las? Sí, de los colores que supuestamente. Cuando hacen publicidad, hay ciertas cosas que uno debe de considerar. Incluso en Temu, supuestamente utilizan eso, de que le ponen a mucha parte del texto color verde. Probemos ponerle color verde. Vamos a ver cómo se ve de color verde. Le vamos a copiar a Temu. Se lee. ¿Sí? ¿Lo leen o no lo leen? Poco. Mejor probemos con el rojo. Es que creo que si le colocamos verde, debería de ser un verde oscuro quizás. Así que tendríamos que buscar en la paleta de colores el color más adecuado. Probemos con rojo. Rojo se ve más resaltado. ¿Okay? Ahora, si se dieron cuenta, aquí le puse el center para que se centrara, pero no aparece el centro. ¿Por qué será? Ahí le pusimos center para que se centrara, pero sin embargo no está el centro. Y ahí podemos pasar peleando por qué no está al centro, cuál es el problema que tiene. Porque no formativo. ¿El precio? Ajá. No. Porque no tiene modifier. ¿Y qué le faltaría en el modifier? Sí tiene que ver con el modifier. El modifier, no, porque en el caso para eso tendríamos que colocárselo al padre. El elemento padre sí debería de tener una opción para centrar el objeto. Vean, lo que sucede es de que el texto que nosotros acabamos de colocar solo ocupa este espacio que tenemos donde está el precio. Entonces centra el texto en este cuadrito que tenemos acá. ¿Okay? Entonces, aunque nosotros intentemos verlo centrado, no se puede, porque nada más lo está centrando dentro del espacio que tiene el cuadro de texto. ¿Qué tendríamos que hacer? Que el cuadro de texto ocupe todo el espacio hacia la derecha del contenedor, y ahí sí entraría en ese caso el modifier. Entonces le ponemos un modifier y este sería fill max white, o que rellene todo el espacio de el ancho. Y ahora sí, ya notan que aparece tiradito y al centro. Y si lo seguimos viendo, vean, ahí aparece más información. ¿Ok? Entonces ya la aplicación ya tomó otra cara, ya es diferente. Ya no solamente tenemos mapas, no solamente tenemos marcadores, sino que ahora también tenemos productos promocionales. Aquí le hace falta colocarle algún formato adicional para decirle que ese es producto promocional. Algunas veces lo que hacen algunas empresas es de que a las etiquetas le colocan por acá oferta, por ejemplo, le colocan un estrellito o algo por el estilo y le colocan oferta para resaltar que ese es un producto promocional. Pero en nuestro caso la idea es colocar, digamos que en esa línea podríamos colocar incluso los productos nuevos. Se han dado cuenta que los nuevos lanzamientos generalmente les empiezan a dar publicidad dentro de la misma página, colocan como un carrusel, un conjunto de datos que se desplazan para indicar justamente esa parte de la información. Aquí lo único que nos falta es la imagen. Si se dan cuenta, esta imagen, por ejemplo, ocupa todo el espacio y se quita esta parte del color gris que tiene el card. De hecho, en la parte de arriba ni siquiera se ve la esquina, el borde redondeado.
porque no aparece en ese caso la parte de la imagen. Entonces a la imagen, que es la que tenemos acá, le vamos a colocar un punto padding, y a ese punto padding le vamos a poner 5 dp. Solo a la imagen. Y ahora sí, vean, ya aparece la imagen, aparece con los bordes, ya se logran diferenciar y ya podemos ver los 3 productos. ¿Ok? Entonces, con eso ya tenemos una aplicación con productos promocionales. Es solamente productos promocionales. Y hemos construido los 2 elementos. Hemos construido la API y hemos construido la parte gráfica. Hemos construido ambos elementos que hacen en ese caso la interactividad con la parte de la aplicación. Eso es como lo que nosotros conocemos como hemos trabajado en el backend como programadores backend y hemos trabajado en el frontend como programadores móviles, en este caso de diseño de aplicaciones móviles. Hemos hecho las 2 partes de la moneda. Así que si alguna empresa, por ejemplo, nos pide crear alguna aplicación, nosotros podemos sin ningún problema crearnos lo que necesitamos en el lado del servidor y podemos también crearnos lo que necesitamos en la parte visual del cliente. Podemos crear ambos lados de la aplicación. ¿Okay? Bien, si no hay preguntas, nos vamos a tomar el receso para continuar en la otra clase con la parte del catálogo de productos. Nos hace falta el catálogo de productos, que ahí le vamos a agregar otras características adicionales.